Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Castro y esta es La Función de la Cultura, segundo programa de la temporada 3. Hemos llegado hasta la iglesia de San Agustín, un punto importante en la ciudad de Lima, porque esta iglesia tiene una historia de arquitectura bien interesante. La iglesia de San Agustín fue creada en 1573 por el fray López de Solís. Tal cual donde se creó la primera vez, en 1573, después de la fundación de Lima, se encuentra en el mismo lugar, tal cual como estaba y abarcando el mismo espacio. Lo interesante es que el portal, al igual que la iglesia La Merced, fue construido en 1710 y es muy parecido al de la iglesia La Merced porque tiene detalles arquitectónicos muy hermosos. Un problema que hubo con la iglesia, el primer problema arquitectónico que tuvo, fue que en 1746, con el terremoto que destruyó totalmente Lima, sufrió daños estructurales terribles. Se remodeló y en 1895 sufrió problemas terribles de arquitectura porque durante la lucha entre caceristas y pierolistas, los agujeros de metralla dañaron toda la estructura de la iglesia y de las puertas. Lamentablemente, después de esa reconstrucción, se destruyó la torre del campanario que estaba en este lado de la iglesia, que nunca más fue construida. Simplemente construyeron hasta esa parte y la dejaron tal cual. Lamentablemente se quedó así, pero sigue siendo parte de esta historia arquitectónica de la iglesia. Ya en el siglo XX, la iglesia mantiene su diseño arquitectónico, se mejora un poco, en consideración de los daños que sufrió de todos estos años pasados, y finalmente se abrió al público y siguió recibiendo a las personas en sus misas. Bien, ahora vamos a conocerla por dentro con algunas fotografías antiguas y más actuales. Hemos llegado a la iglesia de San Pedro, iglesia muy antigua porque fue fundada en 1568 y fue fundada justamente por los jesuitas que vinieron y formaron su lugar
de residencia aquí, en esta iglesia. Posteriormente, ya en 1638, se funda la iglesia con presencia del virrey Chinchón. El virrey conde de Chinchón estuvo aquí justamente en la inauguración de la iglesia, donde se inauguró también la campana, que pesa 100 quintales, que corresponde a 10 toneladas. Esta iglesia tiene la campana más antigua, o una de las campanas más antiguas de Lima. ¿Por qué? Porque estas campanas retozaron cuando falleció Santa Rosa de Lima, cuando falleció San Martín de Porres, y también cuando falleció la abuelita más antigua de América, que data del siglo XIX. Interesante porque los jesuitas volvieron en 1871, después de ser expulsados en 1771 por el virrey Amat. Cuando vuelven los jesuitas, colaboraron muchísimo con el Estado peruano, inclusive colaboraron muchísimo en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque convirtieron esta iglesia en un hospital para los heridos posguerra. Además, también tiene una historia bien interesante, porque fueron los jesuitas y los padres jesuitas quienes escondieron en esta iglesia a Cáceres después de la guerra. Después de que Cáceres es vencido en Miraflores, viene y se esconde en esta iglesia en el último piso, donde también fue operado y le sacaron la bala que tenía en el muslo. Es así como que los jesuitas forman parte de la historia y ayudan muchísimo en la guerra con Chile. Finalmente, esta iglesia se mantiene, es una de las iglesias más queridas por la aristocracia limeña, y en el siglo XX muchas parejas de la aristocracia limeña se casaron en esta iglesia. Vamos a seguir contemplándola con algunas fotos antiguas. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón, Señor, porque los seres no son de igual. En 1568 se funda una orden de Camilos, ¿no? Justamente por San Camilo de Leslis, que en Europa hacían funciones de caridad y de acompañar a los enfermos terminales a la transición hacia la muerte. Esta orden de hombres Camilos llegó al Perú en 1709, en el Virreinato del Perú. Tomó posesión de estos terrenos y construyó la iglesia y un hospital. Este hospital recibía enfermos terminales y también personas que ya estaban a punto de morir. Gracias a San Camilo, estas personas habían tomado el voto, no solamente de caridad y amor por el prójimo, sino también el compromiso de acompañarlos en la transición de la vida a la muerte. Es decir, ellos acompañaban y oraban los últimos días y las últimas horas de aquellos enfermos que estaban en el hospital, que ya no tenían cura. Es por eso que, gracias a esta orden de San Camilo, este hospital pasó a llamarse el Hospital de la Buena Muerte y la Iglesia de la Buena Muerte. Más allá, en 1745, la plazuela, que era un pampón, toma su nombre y se llamó también la Plazuela de la Buena Muerte, que hasta el día de hoy tiene una fuente en el centro y se mantiene intacta, tal cual como en sus inicios. Gracias a San Camilo es que esta orden de hombres con mucho amor a Dios y al prójimo estuvieron trabajando y orando por las personas en su fase terminal. El hospital hasta el día de hoy se mantiene y la iglesia también. Pero la iglesia, ahora conocida como la Iglesia de la Buena Muerte, la Plazuela de la Buena Muerte y el Hospital de San Camilo. Acompáñame a ver el antes y el después de este lugar maravilloso.
Seguimos en el Cercado de Lima. Hemos llegado a la iglesia Convento de las Trinitarias. Este gran complejo, porque es bastante grande, fue terminado de construir en 1722. Se dice que Bernardo Gurmendi, un conocido ya que apoya siempre las causas religiosas, fue quien aportó mucho dinero para su construcción, convirtiéndose así en un beatario, ¿no? Hizo que en los tiempos de 1700 y tanto, entre todo ese siglo de 1700 hasta 1800, se convirtiera en un lugar específico para la formación de novicias y monjas. Además, como podemos ver, tiene un modo arquitectónico neoclásico y barroco en sus puertas y en su construcción. Lo interesante de esta iglesia es que, si puedes venir hasta aquí, está ubicada entre Jirón Ancash y Jirón Paruro. Todavía mantiene parte de su construcción original en las paredes y lo han detallado, ¿no? Es decir, cuántas veces han pintado encima de eso, pero han hecho un raspado donde todavía encuentras la pared original de la iglesia. Así como también vamos a poder ver en un ratito unos confesionarios que estaban pegados a la pared. Es decir, cuando eras muy pecador, no necesitabas entrar a la iglesia para confesarte, sino a través de unas maderas con huequitos, el padre se ponía ahí y ya estaba escuchando tus pecados que ibas a confesar. Acompáñame a ver cómo es la iglesia por dentro hoy y cómo fue la iglesia en los años 20 y en el siglo XIX. Aquí los pecadores podían acercarse. Si tenías mucho temor a Dios y mucha vergüenza por tu pecado cometido, podías tocar y el Padre se acercaría, o ya estaba ahí seguramente, y te diría: confiésame tus pecados. Y bueno, de verdad no quisiera que escuchen lo que voy a decir, pero yo también me voy a confesar. En una zona un poco escondida entre La Reniet y Mesa Redonda, se encuentra la iglesia de Santa Rosa de las Monjas. Una iglesia bastante peculiar e interesante, porque fue en esta iglesia donde estuvo Santa Rosa durante su enfermedad agonizante y hasta el día de su muerte, el 24 de agosto de 1671. Resulta que después de esa fecha, Santa Rosa, que era conocida como la Santa de América y de Filipinas, porque tuvo apariciones en Filipinas también, muchas jovencitas después de su muerte comenzaron a venir al monasterio para poder ofrecer su vida como beatitas o dar el servicio de monjas. Finalmente, fueron tantas jovencitas inspiradas por Santa Rosa de Lima que el monasterio comenzó a crecer cada vez más. En 1704, una real cédula del rey de España solicita que se cree todo un monasterio para recibir a la gran cantidad de jovencitas que querían ser parte de este convento. Finalmente se termina de construir en 1708 con esta nueva cédula española que se había dado, y finalmente el monasterio empieza a funcionar y más de una ciudadana limeña joven era parte de este monasterio. En una familia siempre había una más que se unía a este convento monasterio, todas usando el traje típico de Santa Rosa de Lima. Acompáñame a ver cómo era por dentro, cómo era antes y cómo es actualmente. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. La guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de la guitarra trinan, los criollos corazones vibran a los alegres sones de la canción popular.
Así es Lima criolla, alegre y jaranera la tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique en los barrios del Rima Castaño le dieron colorido Montes y Manrique. Padre del criollismo, así es Lima criolla, alegre y jaranera la tierra, 3 veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique en los barrios del Rima Castaño le dieron colorido Montes y Manrique. Padre del criollismo,